17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Muy especial porque vamos a conversar con la alcaldesa de Quilpué, que la verdad tiene un protagonismo muy interesante respecto a los temas de ciudad. Por ejemplo, ya se realizó la votación al informe final de la comisión, ¿no es cierto?, que buscaba responsabilidades por el tema de la reconstrucción. Fíjese que ella fue una autoridad comunal que cada vez que la invitaron estuvo, no como otras, que también están involucradas en temas, pero generalmente no estuvieron. Ella sí, estuvo dando su testimonio. Cuando fue la cuenta del Congreso Nacional en Valparaíso, ella asistió y se acercó al presidente y le dijo: presidente, tiene que escuchar. Bueno, el presidente le dijo: nos vamos a reunir con usted, y ya fue esa reunión, fue a hablar con la Contralora. Bueno, sin duda preocupándose por la comuna. ¿Cómo está Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué? Un gusto tenerla en esta entrevista a fondo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los televidentes de, obviamente, Quinta Visión? Y Bernardo, un placer poder estar en esta entrevista contigo. Sí, para mí también siempre es un placer poder conversar con usted, alcaldesa, porque sin duda hay temas que son de interés y que hay que zanjarlos de inmediato. Partamos por esto de la comisión que busca responsabilidades por la reconstrucción a raíz del mega incendio. Se acabó ya el asunto de la votación, se votó el informe final y llama la atención, alcaldesa, que muchos de los parlamentarios que antes de que se votara el informe aparecían rasgando vestiduras y diciendo que esto no podía ser porque el proceso estaba atrasado, porque las autoridades centrales acá y allá, hayan votado en contra justamente de que existieran responsabilidades sobre dichas autoridades. Llámese el Ministerio de la Vivienda, llámese, ¿no es cierto?, de autoridades en su momento comunales. Usted asumió en este periodo, no estuvo en el periodo anterior. Llámese autoridades regionales, etcétera. ¿Cómo se siente usted, alcaldesa, con esta resolución después de que estuvo tanto tiempo, ¿no es cierto?, en las comisiones y dio a conocer el testimonio de lo que está pasando aquí? Mira, a veces uno va perdiendo la capacidad de asombro en política, ¿ya? Lo que no puedes perder es la capacidad humana. La capacidad de asombro la pierdes en lo político porque te das cuenta que estamos en un periodo eleccionario donde el oficialismo, en este caso, decidió y se cuadró con la protección a las distintas responsabilidades de quienes llevaron a cabo la primera respuesta de la emergencia en conjunto con la reconstrucción. Eh, yo de la comisión investigadora me quiero quedar con lo humano, donde vi a parlamentarios efectivamente dialogando con muchos de los pobladores que sufrieron el mega incendio, donde se plantearon temáticas que yo creo que fueron súper, súper importantes, y que yo creo que van a poder avanzar. Pero creo que a la luz y paciencia del ciudadano a pie, del vecino y vecina y del que vivió la catástrofe, volvemos a quedar en deuda respecto de cómo funciona la política. Bueno, La sin política duda. debiera funcionar pensada en el bien común de las personas. Cada servidor público sabe que tiene una responsabilidad importantísima al servicio del país, pero que además de eso debe tratar de llevarlo de una manera lo más, primero, noble posible, porque es sensibilidad pura, y segundo, categóricamente, eficientemente posible. Y yo creo que aquí no se dieron ninguna de las dos cosas. Y cuando hoy día el resultado de la investigación, en algún minuto se decía que este resultado iba a cambiar los destinos
incluso de las personas que estaban afectadas, y llegas a esta conclusión, vuelves a desilusionar no tan solo a los que fueron de la catástrofe, sino que te desilusionas del mundo político y haces perder aún más la confianza en las instituciones. Y eso creo que le hace muy mal a la democracia. Bueno, Carlos, esto hay que decir quienes votaron, ¿no es cierto?, en contra de este informe de que hubiesen responsabilidades reconocidas fueron los diputados del oficialismo, muchos de los cuales incluso hoy son candidatos a la reelección o están optando a senador. Entonces, por eso que llama la atención, porque claro, uno se ha dado cuenta de cuál es la realidad. Uno ve, por ejemplo, que cuando se dio la tragedia, el presidente de la República estuvo muchas veces en el lugar, vinieron ministros, primero se nombra una ministra encargada de reconstrucción, después se saca, se nombra otra, y al final se nombra, por ejemplo, la ministra Toro de Desarrollo Social, que no apareció por la región hasta hace pocos días, porque ya como que había que, no sé, dar una impresión, una imagen, pero la verdad que usted lo ha dicho, alcaldesa, los que vivieron esta tragedia, los verdaderos damnificados, quienes todavía están sufriendo, no los vieron, no las vieron. Y ellos creo que deben sentir en este momento muchos un bofetazo, digo, en la cara muy fuerte con esto que pasó. Mm. ¿No le parece, alcaldesa? Uno más, porque ni siquiera han terminado de vivir su duelo, ni siquiera Exacto. pudieron tener una asistencia psicoemocional, que tuvimos concordancia con el ministro Montes, que lo primero que uno debiera hacer en la primera respuesta es una asistencia psicoemocional respecto de por lo menos un año o dos. Eso es la respuesta a un duelo como el que se vivió en esta catástrofe. Entonces, pareciera ser que las cosas funcionan de manera muy mecánica, que la vida pasa, que las luces se apagan y que las personas que vivieron la tragedia, que muchas de ellas fueron testimonios de muchos medios de comunicación y ¿Sí? muchos se hicieron presentes porque vieron que también esto era, de alguna manera, una visibilización, y uno lo agradece, pero esto tiene que permanecer en el tiempo, porque si no permanece en el tiempo, el Estado tiende a ser muy laxo en la reacción natural de una reconstrucción. Bien, alcaldesa, me imagino que este fue uno de los temas que trató en extenso con el presidente de la República Ujú. hace unos días, ¿no es cierto? Le cumplió la palabra, fue importante, pero primero, antes de ir a eso, ¿qué le dijo usted ese día que se acercó en el Congreso Nacional? Porque muchas cosas se señalan, pero para recordar, ¿qué le dijo el presidente de la República ese día, alcaldesa, en Valparaíso? Yo creo que lo que a él le hizo sentido después de haberla pedido cuatro veces, eh, siento que en algún minuto yo a él le mencioné que creía que no le estaban diciendo toda la verdad de lo que estaba ocurriendo, y que la persona que estaba dispuesta a decírselo, pero que además llevaba un plan de trabajo para poder ejecutar más rápido estos 7 meses, era yo, con la real sinceridad que me interesaba sacar adelante la reconstrucción, aunque sé que no va a ser con el término de este gobierno, pero tengo que dejar sentadas las bases, porque si no es impracticable. Entonces, la verdad, es que yo siento que, no sé, él, él algo le llamó la atención de lo que yo dije, que en el fondo me dio la audiencia. Eso. Ahora, cuénteme cómo fue la audiencia, si se puede, ¿no es cierto?, conocer lo que se conversó en general, y cuál fue la respuesta del presidente frente a esto. Mire, yo creo que fue una evolución de audiencia, ¿ya? Primero que todo porque la distancia era notoria, más que por parte de sus cercanos que por parte mía, porque ustedes me conocen hace Sí. años y soy capaz, evidentemente, de ser una mujer muy transversal y dialogante en pos del bien común. Entonces, claro, al principio parecía que iba a entrar sola a la reunión, después yo llevaba a mi equipo, evidentemente, que me apoyaba en lo técnico, llevábamos toda una propuesta y solicitudes de análisis, y cuando ya nos juntamos en el Salón Azul de la Moneda, eh, él
yo creo que no tenía mucha fe a la reunión. Y naturalmente, como yo he sido tremendamente dura respecto de mis declaraciones y mis visualizaciones en pos de la voz de los damnificados, creo que él tampoco tenía quizás la mejor imagen de lo que iba a suceder. Pero cuando se dio cuenta que propositivamente nosotros estábamos haciendo un trabajo serio, real, con cifras reales, coincidentes, con la posibilidad de que realmente esto pudiera en 5 puntos avanzar. Bueno, alcaldesa, y ya que se dio ese ambiente, ¿no es cierto?, en el Salón Azul, ¿cuáles fueron los puntos que ustedes le plantearon, ¿no es cierto?, al presidente de la República? Bueno, nuestra idea obviamente tiene que ver con la extensión del FED, que naturalmente tiene que ser una ejecución que es compleja, que no va a alcanzar a tener los tiempos necesarios, porque hoy día el FED tiene una fecha de término al 31 de diciembre del 2026. Eso requiere, como son proyectos de infraestructura, hay proyectos de psicoemocionales, hay proyectos que tienen que ver con mejoras sanitarias. Eso requiere de tiempo, así que en eso estuvimos muy de acuerdo y yo creo que va a ser un buen punto. El segundo tiene que ver con eh, el apurar la toma de razón de la ordenanza de la Ley General de Urbanismo y Construcción en su numeral número 7, que flexibiliza para la entrega y hacer efectivos los subsidios habitacionales de aquellas personas que, dada la tardanza de la llegada de la asistencia técnica, se autoconstruyeron, pero que son beneficiados hoy día con el subsidio, pero no los han podido cobrar, porque para aquello se necesita una recepción definitiva de obra. Y el numeral 7 lo que permite, dentro de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es que se flexibilizan ese tipo de construcciones. Y la idea es no hacer perder plata de todo el endeudamiento que tuvo, ya sea el damnificado, las familias, e incluso hijos de padres que fueron afectados por esto. Y se comprometió, incluso estaba con sus asesores del segundo piso, y él se comprometió a agilizar la toma de razón de Contraloría respecto de este numeral, Me parece. que finalmente, para que la gente entienda en su casa, significa que se adapta el sistema a lo ocurrido por la catástrofe y no la catástrofe se adapta a un sistema riguroso para hacer efectivos los subsidios, que lo que la gente necesita es su plata, ¿ya? Lo tercero, y no menos importante, tiene que ver con la adquisición de suelo. Porque hoy día nosotros en Quilpué tenemos dos temáticas. La primera, que tiene que ver expresamente con la emergencia habitacional que vive Quilpué, que son más de 3.000 familias que están en campamentos y que tenía esta problemática hace años antes de que se produjera la catástrofe. Y por otro lado, tenemos más de 800 familias que se encuentran en terrenos irregulares, en terrenos con problemática de remoción de masa, en terrenos con problemáticas de asentamientos precarios. Entonces, finalmente estamos hablando de 4.000 familias que hoy día no tienen un desarrollo de condominios sociales que les permita sí o sí llegar al sueño de la casa propia. Y le propuse que, dado que en Quilpué no se había comprado terreno hace bastantes años, es que nosotros tuviéramos la posibilidad de que se comprara porque ya hay varios proyectos desarrollados, que se comprara cualquiera. A mí, la verdad, me importa que las personas, no tanto como cualquiera, pero sí me importa que las personas finalmente terminen sosteniendo este sueño y no pensando que el Estado nunca va a complementar con sus propósitos y sus metas. Lo cuarto tiene que ver con cómo vamos a implementar el apoyo psicoemocional a través del Fondo de Emergencia Transitorio con las distintas organizaciones civiles que ya nos han presentado sus planes para que estas temáticas y trayectorias o el tránsito del duelo sea tratado con suma humanidad, pero con la seriedad de que finalmente sean las sesiones que se requieran para que las personas vayan caminando a una mejora.
porque hoy día tú te das cuenta en el barrio, que es el barrio afectado, que esta mejora no ha existido bajo ninguna circunstancia. Ni gente de adultos mejores, ni jefas de hogar, ni en niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una problemática real. Y lo cuarto, o sea, lo quinto, era priorizar proyectos de urbanización que hoy día se encuentran en Sectra, pero que tenían que ver con temas de conectividad y con vías de evacuación, porque hoy día sabes que somos un pasadizo entre Viña y Valparaíso y la zona del interior, pero somos muy angostos, no tenemos vías Exacto. estructurantes. Entonces, Sectra está preparando grandes alternativas y habría que aprovechar una oportunidad de mejora de estas alternativas, que ya lo tiene preparado, para que él lo ponga dentro de sus prioridades. Perfecto, sin duda son temas importantes que se le pudieron plantear al presidente. Antes de pasar a la otra reunión que tuvo, ¿con qué sensación se vino aquí el pueblo? ¿Con qué sensación está usted hoy después de esa reunión con el presidente Gabriel Boric? Yo durante mis 8 meses de gobierno peregriné en todos los ministerios. Golpeé todas las puertas que tenía que golpear para agilizar la reconstrucción y creo que en alguna medida hemos logrado agilizar e instalar la visibilidad que los damnificados necesitan y las problemáticas que ellos tienen en cada uno de los distintos sectores que fueron afectados, porque todos los sectores tienen problemáticas distintas. Pero además, creo que haber logrado hablar con el presidente de la República ya cierra el ciclo de haberles demostrado a nuestros damnificados que cumplí con la palabra empeñada hasta el final y que yo hoy día sigo trabajando estos 7 meses a toda máquina con las autoridades de turno y que ellos le pongan la misma celeridad que yo le estoy poniendo a este proceso. Voy a insistir en algo, alcaldesa. Ojalá los diputados parlamentarios, ¿no es cierto?, de oficialismo que fueron parte de aquella comisión hubiesen actuado de la misma manera, ¿no es verdad? Y no hubiesen votado rechazando la posibilidad de buscar responsabilidades porque sin duda el atraso y otro tipo de circunstancias consideran responsabilidades de algunas autoridades con respecto a este proceso de reconstrucción, no solo en Quilpué, donde, insisto, usted ha sido activa participante y gestora en relación, ¿no es cierto?, a lo que son nuestros alcaldes o alcaldesas, que también sufrieron mayoritariamente sus poblaciones con este mega incendio. Habló también con la Contralora General de la República, la Ujú. señora Dorothy Pérez, tan conocida por este tiempo y que está haciendo la pega. Oiga, qué lamentable, alcaldesa, decir de que una autoridad que fue elegida o es nombrada para algo está haciendo la pega, porque la verdad Qué que con bueno. todo lo que se ha conocido, yo no sé por qué no anteriormente quienes No, yo estuvieron creo en que este ella tiene cargo lo hicieron. yo creo que ella tiene una responsabilidad el Sí, triple, porque lo que no se hizo antes se exacto. está poniendo al día, y le está poniendo todo el ritmo posible, una mujer respetada, bastante reconocida por la comunidad hoy en día, ya todo el mundo sabe quién es Dorothy Pérez, y ya todo el mundo sabe el rol que debe cumplir una Real Contraloría. Nosotros, de hecho, siempre lo he dicho, estamos con las ganas del rol de funcionamiento que una Contraloría nos tenga que hacer en virtud de la probidad y la transparencia, porque entrar a un municipio gigantesco como este, también tú puedes efectivamente cometer errores administrativos sin la intención de hacerlo, porque naturalmente estás entrando y todas las observaciones que la Contraloría te puede hacer y las correcciones que te puede hacer, tú tienes que llevarlas a cabo como corresponde porque está por sobre el bien común, ¿no? Sí, pues. Y eso yo creo que la Contraloría lo está haciendo de manera increíble. Ahora, nosotros fuimos por una temática en particular que tuvo que ver específicamente la orden de demolición del terreno de la familia Correa, que fue dictada como resolución 1000 el año 2021 por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de turno y que fue solicitada por este municipio en el año 2021 y que sigue vigente según la Corte de Apelaciones, donde indica que el desalojo, o más bien la demolición, no indica precisamente el desalojo, indica la demolición, debe llevarse a cabo según la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que también lo confirma en el agosto del año 2024. Exacto.
Respecto de eso existían muchas problemáticas para poder entender cómo era que se iba a trabajar lo que hasta el momento era una inejecución de la demolición dictada por la sentencia de la Corte de Apelaciones y en terrenos que hoy día evidentemente están considerados ilegalmente tomados. Entonces, el incumplimiento de esta orden, y como es en nuestra comuna, si bien es cierto, nosotros no nos compete hacer el desalojo, no nos compete notificar, no nos compete hacer el tema ¿cómo se llama?, de maquinaria, ni nada. Nosotros solo nos compete la contención social, si fuera necesario, como nos indica la función municipal en este tipo de casos. Pero así todo, esto está sucediendo en Quilpué y no podemos no hacernos parte de las consultas que eran muy necesarias poderlas llegar a cabo a la Contralora General de la República. Y de hecho, llegó un oficio desde Minbu a Serviu para ejecutar, y O donde a sea, nosotros nos mencionan como actores de contención social, que es lo que le ha correspondido siempre a un municipio en este tipo de medidas. ahora, alcaldesa, ese aspecto no va a ser solo contención social, porque usted sabe que, como bien lo dice, las familias están en Quilpué y sin duda donde primero van a llegar es al municipio, entonces también hay que No, armar bastante. porque cuando tú trabajas en una mesa coordinada con el Serviu debe hacerse cargo de las familias en sus subsidios de arriendo, si es que esto aplicara a aquellos que están en esas 44, 44 o 22 loteos, 44 loteos. Entonces, obviamente, es el Serviu el que se hace cargo de la solución transitoria y la postulación definitiva respecto de aquello. No es el municipio no tiene que ver con las políticas de vivienda. El municipio tiene que ver, en este caso, puntualmente solo con el ámbito social que le va a competir en algún minuto, eh, digamos, auxiliar. Pero nosotros no podemos dar vivienda, nosotros No, no podemos eso abrir está claro, albergue. alcaldesa, eso está eh, claro. Si lo que yo le quiero decir es que al final donde primero acuden los vecinos es al municipio porque son las caras visibles. Entonces, muchas autoridades sí, incluso centrales se a mí aprovechan de ¿sabe lo aquello. que me llama la atención? Y por ¿Mm? eso es que voy a llamar a la Seremi Mimbu en este momento. A mí me aseguró que existía una mesa donde se trabajaba con las familias, porque tú las catastras, ¿Sí? haces el catastro y trabajas con las familias que van a ser finalmente sujetas a una asulación de subsidio de arriendo. Y además trabaja con las otras familias que van a ser, o las mismas, que van a ser sujetas a evaluación para subsidios de casa. Y eso lo trabaja de manera, digamos, mucho tiempo. Pero a mí lo que las familias me indican es que efectivamente aquí no ha habido ninguna ¿Sí? conversación. ¿Sí? Entonces, la preocupación mía es que si ellos van a efectuar el desalojo sin ninguna conversación, ese desalojo no va a salir bien si es que no se han sentado a conversar con las familias. ¿Ve? Porque lo Por primero que eso, haces es notificar. Y cuando tú notificas, le das la oportunidad a la persona que tenga una red de apoyo familiar y se vaya a esa red de apoyo familiar, o en su defecto, se mantiene y ya cuando llega el desalojo se desaloja. no es un tema menor, por eso le hago la salvedad, porque al final es lo mismo que pasa a veces, alcaldesa, cuando resulta que se aprueban, ¿no es cierto?, aumento de recursos para tal o cual cosa o tal o cual ítem, y son los municipios los que tienen que cumplir, sin embargo, los recursos no llegan de la autoridad central al municipio y el municipio que tiene que buscar. En este Como caso, la seguridad pública, usted lo ha dicho, entonces en este caso, las familias siempre buscan, y lo hemos conversado con usted y con el otros alcaldes, refugio, el refugio. ¿Y quién es la cara visible de esto? La alcaldesa, siempre. en este caso, Quilpué. Entonces, sin duda, Sí. yo creo que aquí me parece bien la gestión que va a hacer porque tiene que estar todo claro, porque si bien es una Sí, situación de... porque además Carabineros, si bien es cierto, es el auxilio de la fuerza pública, pero lo que no puede proceder es que se conjugue un enfrentamiento Claro, y nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema de esa categoría.
Así que nosotros esperamos que el Serviu haga lo que tenga que hacer, que el Minbu haga lo que tenga que hacer y la delegación presidencial también. Sin duda. Bueno, alcaldesa, ha sido un gusto conversar con usted, temas de ciudad, temas importantes, porque el tema de la reconstrucción es un tema hoy importante para Quilpué porque son muchas las familias que aún están Sí, esperando. estoy muy contenta de poder estar en esta entrevista a fondo. Agradezco mucho siempre la oportunidad. Además, Quinta Visión es un canal que se ve muchísimo en la zona de Quilpué, Belloto y también a veces en la zona rural. No, sí Muchas gracias. lo sabemos y por eso que hemos querido Sí, también conversar con usted porque es importante sí, que no solo los habitantes de Quilpué conozcan esta realidad, sino que toda la región, porque somos sí, justamente el correcto. canal de la región de Valparaíso. Alcaldesa, un gusto, un abrazo Muchas y fuerza gracias. para lo que viene, que esté bien. Ok, bye, bye. Bien, ahí está entonces Carolina Corte, alcaldesa de Quilpué, claro, haciendo gestiones y también de alguna manera consiguiendo respuestas de las autoridades por esto de la reconstrucción en su comuna. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.